Son las 7 horas con 46 minutos. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, analista económico, profesor de la Universidad de Columbia. Economista de la Torre, un gusto tenerle nuevamente en este noticiario. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el informe, particularmente las cifras económicas, si es que lo pudo ver y escuchar del presidente de la República, y en general sobre el estado de situación de la economía ecuatoriana. Iniciemos preguntándole si coincide usted con Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, que dice que el gobierno de Noboa no tiene nada que mostrar hasta el momento en materia de economía. Muy buenos días y muchas gracias otra vez por invitarme a su programa. Mire, yo estoy parcialmente de acuerdo con Alberto Acosta, pero creo que hay que ser objetivos y reconocer un punto en el que el presidente Noboa ha logrado evitar una gran crisis fiscal, y es aquel que se refiere con las acciones que se tomaron y que encaminaron al país para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que, objetivamente hablando, Ecuador hubiese estado cercano al precipicio de la desdolarización si es que no se hacía algo en el ámbito fiscal. Simplemente porque en Ecuador dolarizado, el fisco se maneja con dólares y no puede imprimirlos. De manera que si los ingresos de dólares a la caja fiscal son insuficientes para los gastos, en un país dolarizado ese problema se manifiesta con atrasos en los pagos o simplemente con rehusarse a pagar ciertas cosas. Y sabemos nosotros que el fisco está atrasado en pagos hacia proveedores, pagos hacia universidades, a gobiernos locales. Tiene una acumulación de atrasos muy grande de la cual todavía no ha salido. Pero creo que lo peor se ha evitado al encaminarle al país a un acuerdo con el Fondo Monetario que consigue empezar a arreglar ese enorme problema fiscal. Pero estoy de acuerdo con Alberto Acosta que no hemos hecho nada significativo desde hace mucho tiempo en el Ecuador con respecto a una agenda de empleo y de crecimiento. Ese es, digamos, una cosa pendiente, cuyo progreso se hace muy complicado en un país con tanta polarización como el nuestro, porque las reformas estructurales que tienen que ver con el crecimiento robusto de mediano plazo, tanto en el empleo como en la producción, son difíciles de tramitar. Incluyen, entre otras cosas, no solamente eso, pero entre otras cosas incluyen una reforma laboral. Y usted mejor que nadie sabe lo explosiva que es la discusión sobre una reforma laboral en el país. Otro de los temas que estarían en paquete, digamos, para discutirse a propósito de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el tema de los subsidios, que se viene alargando, postergando. Por un lado se dice que el gobierno ha pensado ya en una eliminación de los subsidios a las gasolinas, al menos la extra y la super, sin tocar ni el diésel ni el gas. Otros sectores insisten en la focalización. ¿Cuál es su criterio de hacia dónde deberíamos avanzar? ¿Debería ya de una vez eliminarse los subsidios de estas gasolinas o todavía debemos pensar en una focalización y que estos sigan beneficiando a algunos sectores? Mire, el Ecuador adoptó el esquema de subsidios a los precios de los combustibles en los años 70 con un argumento que es atractivo para la gente, pero es completamente falacioso. El argumento de que si somos un país petrolero, de alguna manera, entre comillas, merecemos precios de combustibles subsidiados. Ese argumento se ha tramitado, se ha tenido una larga historia, digamos, en el país, y creo que hemos llegado a un punto, me da a mí la impresión, y usted me corrige si me equivoco, me da a mí la impresión que hemos llegado a un punto en que la sociedad ya se da cuenta que esa es una medida desacertada, que favorece a grupos muy específicos de la sociedad y no necesariamente a los más pobres, que estimula el contrabando y por tanto exporta dinero a los países que se benefician del contrabando,
que favorece la producción de drogas y que tiene algunos defensores en industrias intensivas en el uso de combustibles que se benefician de los mismos. Y se ha dado cuenta que no es la mejor manera de distribuir los recursos públicos. Creo que esa discusión en la sociedad ha progresado. Sin embargo, salirse del esquema de subsidios es complicado, porque para salirse del sistema de subsidios con un acuerdo nacional, se necesita tener credibilidad en el plan de focalización o en el plan de compensación, y se necesita de alguna manera vencer la resistencia de los intereses creados en torno al subsidio. Uno de los intereses creados más grande en torno al subsidio tiene que ver con la comercialización del combustible en el interior del país y la importación de combustibles que hace la empresa pública. Ahí se han formado verdaderas mafias donde hay mucha corrupción y que le quita mucha eficiencia y transparencia al sector energético ecuatoriano. Entonces, hay muchos intereses creados que hacen muy difícil salirse de los subsidios, y el único camino para salirse de los subsidios es presentarle al país un plan de focalización creíble, porque si no la gente tiene este fenómeno, mejor un pájaro en mano que 100 volando. Yo prefiero tener, aunque sea distorsivo y horrible y un despilfarro este subsidio, prefiero tener precios bajos, porque no estoy seguro que el gobierno puede compensar apropiadamente a ciertos grupos de la sociedad que lo merecen. Me parece a mí que ahí tenemos más o menos 3.500 millones de dólares desperdiciados cada año, que se podrían usar de mejor manera. Entonces me parece que hay que llevar esta discusión, con o sin Fondo Monetario, a un proceso que quizás sea gradual, que quizás sea en pasos, en etapas, a través del cual lleguemos a un mercado normal de combustibles, que los precios de los combustibles se determinen por los precios internacionales, que hay un mercado abierto a la competencia, que deje de haber el monopolio de la refinería estatal, y que el país pueda beneficiarse de los combustibles de mejor calidad en el mundo, y por tanto pueda importar automóviles compatibles con esos combustibles. Ahora, por ejemplo, no podemos importar automóviles que son eficientes en el uso del diésel, porque el diésel ecuatoriano es de muy mala calidad. Entonces tenemos que llegar allá, y ese camino no es fácil, eso se entiende bien, pero empieza por un programa claro de focalización que tenga credibilidad. Economista de la Torre, ¿hay recesión en la economía ecuatoriana? ¿Se encuentra condicionado Ecuador por una situación de recesión? No necesariamente por esa definición técnica que habla de crecimiento negativo sucesivo del PIB, sino en la otra acepción en que hay una depresión de las actividades económicas en general. Así es, la economía ecuatoriana está planchada. Cuando uno ve los últimos, digamos, 60 años de desempeño económico del país, lo que uno ve es que los periodos de crecimiento en el país han estado en forma típica, estrechamente asociados a buenos precios de las materias primas que el país exporta. Es decir, que la economía ecuatoriana baila al ton o al son de los precios internacionales de nuestras exportaciones primarias. Y esos precios no dependen de la política económica ecuatoriana, son completamente exógenos y son un tema de buena suerte. Entonces tenemos una economía que es esclava de la buena suerte y no el resultado de la buena gestión de la política económica. Por tanto, desde que cayó el precio del petróleo en 2014-2015, la economía no ha logrado encontrar el camino del crecimiento, porque simultáneamente ha tenido que resolver un problema fiscal. Y hay que reconocer que cuando un país trata de resolver un problema fiscal, o bien reduciendo gastos, y el Ecuador, por ejemplo, ha reducido mucho la inversión pública, o bien aumentando ingresos, y el Ecuador ha debido aumentar ingresos particularmente con la medida reciente del IVA, que es una medida permanente de aumento de ingresos permanentes. Esos procesos de ajustar, restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, en el corto plazo agravan el problema de la recesión, no hay duda, pero son inevitables.
Entonces, la única manera sensata de enfrentar esta cosa es atacar los dos problemas de manera más o menos simultánea. Y eso requiere mucho liderazgo político y mucha capacidad de coalición y consenso en los agentes que son influyentes en la economía. No hemos logrado hacer eso. Entonces nos ha tocado ir resolviendo el problema fiscal, que lamentablemente en el corto plazo agrava el problema de recesión, porque no ha habido una agenda bien armada en el lado del crecimiento económico, que en Ecuador tiene que ser una agenda que aprovecha de las fortalezas que el país ya tiene y luego las va expandiendo. Entonces tiene que ser una agenda de crecimiento que trata de promover cosas como el turismo, el cual está muy debilitado por el problema de seguridad, la agricultura, en la que el país tiene ventajas comparativas muy grandes, y las industrias extractivas que tienen el problema ambiental, entonces que necesitan tramitarse en una conversación social que alcance un equilibrio razonable entre la protección del medio ambiente y las opciones de crecimiento con inversión, por ejemplo, en la minería o reconversión del petróleo. Esas tres áreas, industrias extractivas que tienen el problema ambiental, agricultura, que está digamos, a la cual no se le ha prestado la debida atención, turismo y otros servicios para extranjeros, me parece a mí que son tres áreas bastante obvias que deberían conformar la esencia de la agenda de crecimiento ecuatoriano, en el cual estamos mucho más inversión privada, nacional e internacional, y hay que trabajarla. Entonces tenemos tres grandes frentes que tenemos que trabajar en el Ecuador simultáneamente, son muy difíciles. El problema de seguridad, que es el más acuciante y que requiere recursos. El problema fiscal, que está todavía bajo mucho desequilibrio y va a tener varios años para repararse. Y el gran problema de crecimiento en el empleo y en la producción, en el cual no hemos tenido una agenda que yo sepa desde hace unos 60 años. Ha habido un discurso de la reconversión del sector productivo, etcétera, etcétera, pero que no ha logrado encaminar el país en una estructura de producción con entusiasmo en inversión, con buenas perspectivas. Y estamos trabados y esa trabazón en esa área se refleja en dos grandes variables. La alta prima de riesgo país, que es un enorme desincentivo a la inversión, porque la inversión tiene que tener retornos demasiado altos para cubrir los riesgos, y los problemas de infraestructura de costos, el energético, por ejemplo. Los apagones le dan un golpe al plexo de la capacidad de producir, porque es una elevación muy grande de los costos. La ineficiencia del sector energético, problemas de la regulación, todo eso que resulta en el fondo, digamos, el barómetro de que el crecimiento está despertándose, típicamente se lo ve en el lado de la inversión más que en el lado de consumo. El consumo importa para sostener la actividad económica, sin duda, pero la inversión es lo que te da la idea de que la gente está apostando en el país, que cree que el país tiene futuro, que vale la pena meterle plata al Ecuador. Y no hemos visto un despertar de la inversión privada que yo sepa desde hace más o menos 30 años. Ahora, economista, ¿cuánto de la problemática de inseguridad que vive el país incide? Porque hemos visto igual experiencias como Colombia, como Perú, y quizás mucho se le está atribuyendo también a la situación que estamos viviendo frente a la situación de la criminalidad que tenemos en este momento en el país, o mayoritariamente pasa por todos estos otros elementos a los que usted ha hecho referencia en este momento. A mí me parece que el problema de inseguridad es un factor dominante. No es el único, pero es dominante porque encarece muchísimo los procesos económicos y de producción y de producción de bienes y servicios que son lícitos. Entonces va achicando el espacio para tener viabilidad en actividades económicas lícitas y va aumentando el espacio para que la fuerza laboral o emigre del país, y tenemos una emigración enorme al momento. La gente hace cualquier sacrificio para cruzar el Darién e ir a trabajar por hora en Miami, aunque no quiso aprobar los contratos por hora en el país. Esa es una de las paradojas del país. En fin, hace muchos sacrificios para irse del país porque no hay oportunidades dentro del país, y los jóvenes que se encuentran sin trabajo se unen a las pandillas.
Entonces me parece a mí que el problema de seguridad tiene enormes efectos dañinos en el uso de los recursos laborales, en la inmigración, en el empleo juvenil, en el empleo de las mujeres, y tiene muchos efectos en los costos de hacer actividades lícitas. Entonces, me parece a mí indudable que el problema de seguridad es un agravante muy notable en el estancamiento económico que tenemos. No es el único. Por eso digo, hay que trabajar los tres frentes simultáneamente. Yo he escuchado a muchos economistas que están en los dos lados de la discusión. Unos que solo piensan que hay que arreglar el problema fiscal, y que en el Ecuador se les conoce como los fiscalistas, y otros que piensan que el problema fiscal no es importante y que solamente hay que encontrar un camino para el crecimiento, que digamos son los que tienen en la cabeza una teoría, digamos, del vudú económico, si uno quiere. La verdad es que la realidad es muy compleja. Tenemos esta imbricación, esta retroalimentación entre problemas sistémicos muy grandes en la seguridad, en las finanzas públicas y en el crecimiento del empleo. Y eso requiere avanzar en los tres frentes con programas, con visiones, y lamentablemente parece que no tenemos la capacidad política o de conversación social para organizarnos en esos tres frentes. Si uno piensa, por ejemplo, en el fiscal solamente, ahí tenemos dos grandes bombas de tiempo: los subsidios, de los que estábamos hablando hace poco, y el problema de la seguridad social, que le va a romper la columna vertebral del fisco en 1 o 2 o 3 años si es que no resolvemos ese problema. Entonces, esa es la dramática situación del país, que hubiera sido un desastre en ausencia, sin un programa con el Fondo Monetario. El programa con el Fondo Monetario, por más que se lo critique o se piense que es una imposición externa, la verdad es que es una tabla de salvación para el país, porque es la única fuente que nos, digamos, es la única institución que nos abre las puertas para financiamiento externo de largo plazo, al cual no tenemos acceso en los mercados normales. Ahora, economista de la Torre. Sí, quizás lo que más se ha cuestionado de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que el porcentaje mayoritario iría para pago de deuda mismo, es decir, solo quedarían unos 1.500 millones de dólares para otras acciones para la economía del país, pero todo el resto de ese mismo crédito sería para pago de deuda. Mira, la mayor parte de los desembolsos vienen a cubrir un hueco de caja. Entran, digamos, los desembolsos del Fondo Monetario, los desembolsos de los grandes préstamos del BID, del Banco Mundial y de la CAF, entran a la cuenta única del Tesoro y se confunden con los dólares que ingresaron por los impuestos. Es una sola bolsa. Y esa plata es la que se usa para pagar gastos que están en el presupuesto. Y en el presupuesto están, obviamente, los gastos asociados a los pagos de intereses sobre la deuda y a la amortización sobre la deuda. O sea, a mí me parece que es una verdad de perogrullo. No sé por qué los ecuatorianos se hacen, como decimos en Quito, se hacen bolas con esto. Los desembolsos están viniendo al país porque tenemos un hueco de caja. No tenemos suficientes dólares en nuestros ingresos para pagar los gastos. Entonces, los desembolsos vienen a la misma bolsa de la cuenta única del Tesoro, con lo cual se pagan todos los gastos, incluyendo los de deuda. ¿Cuál de los dólares, si el dólar que está en mi bolsa vino por el IVA o vino por un desembolso del fondo, no lo puedo distinguir? ¿Cuál de esos dólares fue a pagar el sueldo del maestro en Cotopaxi y cuál de esos dólares fue a pagar el interés en el bono que está en el portafolio del IES? Yo no sé, ni me interesa porque el dinero es fungible. Entonces, esta manera de conversar me parece que es completamente desacertada porque no entiende cómo funcionan las finanzas públicas. Hay dinero que entra y hay dinero que sale. El dinero entra por dos fuentes, por los impuestos y por los desembolsos que nos dan los acreedores. Y con esa plata pagamos los gastos que están en el presupuesto. Sobre el mismo tema, economista de la Torre, si bien suena políticamente correcto que los ricos compartan su bonanza a través de impuestos equitativos, quisiera su análisis sobre una de las facetas de la fórmula que utilizó el presidente Noboa
apoyado casi unánimemente por todas las fuerzas políticas del Parlamento. Me refiero a las imposiciones que se hicieron a bancos y grandes empresas. Los bancos deben pagar ya hasta el 31 de mayo la contribución temporal por el conflicto armado interno, que es entre el 5 y el 25% de las utilidades declaradas. Conversábamos ayer con uno de los ejecutivos de uno de los bancos del país, y a este banco le cuesta 400 millones de dólares. Tienen que desembolsar en esta semana. Señalaba este ejecutivo, son fondos no presupuestados que han obligado a la institución a recortes muy fuertes que han incidido en toda su cadena de proveedores. ¿Cómo ve usted lo correcto o incorrecto de una decisión de este tipo? Mire, a mí nunca me gustaron esos impuestos temporales. Y la razón es la que no solo son distorsivos, y le golpean a ciertos agentes que no son populares en el imaginario popular. Los banqueros no son populares en el imaginario popular porque la gente no entiende la función que el sistema financiero tiene en el país y no sabe distinguir entre el banquero ladrón y el banquero que hace su trabajo bien y que eso tiene muchos beneficios sociales. Pero más allá de eso, los banqueros, las grandes empresas en el imaginario popular hay que golpearles, sin tomar en cuenta que eso puede repercutirnos y nos sale el tiro por la culata porque se colapsa el crédito, por ejemplo, o los bancos entran en problema y los depositantes pierden dinero. O sea, estos efectos distorsivos son difíciles de anticipar y posiblemente van a ser bastante malos, pero la razón principal por la que esos impuestos a mí nunca me gustan, no me han gustado, es porque son temporales. Lo que hacen es adelantan ingresos que el Ministerio de Finanzas los iba a tener en el 25, lo adelantan para el 24. Entonces, cuando lleguemos al 25, vamos a tener menos ingresos, porque algunos ingresos que debían haber ingresado a la caja fiscal el 25, se les forzó a las empresas y a los bancos que los den en el 24. Entonces, aparte de los efectos nocivos que esas medidas pueden tener en la producción de las empresas, en el empleo o en el crédito, aparte de esos efectos dañinos que no creo que los sabemos ni los conocemos y los vamos a entender los vamos a entender ahora cuando veamos lo que pasa. Aparte de eso, el gran problema para mí es que en el 25 tenemos menos ingresos. Entonces, en el 25 enfrentamos un problema fiscal de enorme complejidad todavía. Y por estos temas, permítame añadir que hay demandas incluso de las cámaras de la producción ante la Corte Constitucional que aún no han sido tratadas por la Corte. Claro, tenemos además ese problema de que este tipo de impuestos pueden ser vulnerables a reclamos de carácter legal o constitucional. Entonces, al Ecuador, nos guste o no nos guste, al Ecuador le toca hacer una reforma fiscal estructural a través de medidas permanentes. Medidas permanentes, ya sea permanentes de recorte de gasto o ya sea permanentes en el lado de los ingresos. Y las finanzas públicas son parte del contrato social y todo el mundo jala para su lado y se produce el problema de los comunes. El problema de los comunes es esta idea de que la gente piensa que el dinero del fisco es de todos y de nadie, y quiere que ese dinero venga para sus necesidades y se olvida del resto. Entonces, de alguna manera la sociedad cree que hay más plata de lo que hay y reclama más recursos de los que hay. La única manera de salirse de eso es llegar a una situación estructural en donde los ingresos permanentes sean más o menos iguales a los gastos permanentes. Y el país necesita decidir qué gastos permanentes son los prioritarios y cómo recaudar los ingresos de manera permanente. Estas reglas fiscales e institucionales son las que han ayudado a que países como Colombia, como Perú, como Chile, como Uruguay, eviten los problemas fiscales que el Ecuador tiene. Ahí hay instituciones fiscales más fuertes. En Chile, por ejemplo, hay una cosa que se conoce como la regla del superávit estructural, que lo que hace es no toma en cuenta ingresos permanentes o los pone aparte porque sabe que no son permanentes y hace una presupuestación de gasto a la luz de lo que se piensa que son ingresos permanentes. Y esa es una regla que los chilenos, con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha, han seguido para mantener sus finanzas públicas
más o menos en buenos carriles. En Ecuador no hemos logrado ese tipo de institucionalidad fiscal, y los adelantos de impuestos que se hicieron a través de estas leyes que usted menciona en el 24 implican un hueco mayor para el 25. Entonces el 25 va a ser un gran desafío. Una vez que pasemos de las elecciones, nos va a tocar conversar muy en serio sobre especialmente dos ámbitos de la problemática fiscal que son bastante obvios y son bombas de tiempo: la seguridad social y los subsidios. Ahora también, economista, el incremento del IVA en estos 3 puntos, muchos sectores han alertado que no está cumpliendo tampoco las expectativas que tenía el gobierno en materia de recaudación. Es decir, se incrementó el IVA, pero los ingresos que se esperaban no están apareciendo, y esto responde también a la situación económica que viven en este momento los ecuatorianos. Así es, pero bueno, entendamos dos cosas. El dolor que los ciudadanos sintieron porque aumentó el IVA en 3 puntos se sintió en este mes, en el mes de mayo. Se sintió desde que se puso en efecto en abril la medida. Pero los ingresos no vienen sino un mes después. Entonces hay que ver cómo salen los ingresos de mayo para ver qué efecto ha tenido el IVA sobre los ingresos. Y eso lo vamos a saber pronto. Entonces, no son contemporáneos, porque me cobran más IVA hoy, pero el SRI no ve esos ingresos sino hasta el siguiente mes. Entonces, ahí hay un rezago que nos toca todavía esperar para ver. Pero sin duda, la recaudación que el IVA nos dé no va a ser tan potente como pudiera ser, debido a que la economía está estancada. Entonces, si la economía está estancada, el consumo está estancado, no hay suficientes ingresos para promover mayor gasto, ciertamente la recaudación va a ser más baja. Entonces, sí, hay una interacción clara entre la medida de una mayor elevación de impuestos y la capacidad de recaudación. La capacidad de recaudación depende de la actividad económica. Y como decíamos antes, el aumento del IVA en el corto plazo no ayuda a expandir la economía. Es inevitable, no se puede evitar el aumento del IVA, y es una medida permanente importante, por la cual yo creo que hay que felicitar al gobierno actual, porque es una medida que no se ha podido tomar por muchos años, finalmente se la tomó. Pero sola no ayuda al resto de la economía. Tiene que estar acompañada con una agenda de crecimiento y de empleo. ¿Qué puede decirnos cuál es su opinión sobre uno de los temas de las cifras más refutadas del presidente Noboa? Él habló de que se han creado 105,000 empleos. Las cifras del INEC no lo señalan así. Un dirigente sindical con quien hablamos ayer dice que es posible que se haya creado muchos empleos, pero que muchos otros se han destruido, y que hay una gran desocupación en el país y que el balance es negativo. Hay estadísticas también que señalan que el empleo adecuado fue de un 41,2% de la población económicamente activa hace 7 años, y hoy no llega sino al orden de un 37 al 35%. Mire, la situación del mercado laboral ecuatoriano es patética. Y está mostrando un franco deterioro. Permítame mencionar tendencias largas. Si usamos, digamos, los últimos 10 años y comparamos 2014, que fue el año en el cual se acaba el gran boom petrolero, del precio del petróleo, y con el 2024, 2023, ese periodo de 10 años, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que en efecto cada año la fuerza laboral crece en más o menos 100,000, 120,000 personas. Es decir, se incorporan a la fuerza laboral alrededor de 100, 110,000, digamos, ecuatorianos que salen del colegio o salen de la universidad y entran a la fuerza laboral, mujeres y hombres. ¿En dónde se emplean ese flujo de personas que ingresan a la fuerza laboral? Bueno, primero, algunos no ingresan porque se van del país. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa mucho ver cómo le está afectando a la dinámica del mercado laboral esta enorme ola de emigración que estamos experimentando ahora, y todavía no he logrado verlo en las cifras, pero eso hay que estudiar. Pero
En promedio se añaden más o menos 100,000, 120,000 nuevas personas a la fuerza laboral cada año. Casi todos se emplean, pero muchos de ellos se emplean mal, porque el desempleo en el Ecuador es muy bajito, es solo 3 o 4%, porque la gente tiene que vivir de algo, entonces hace algo, vende peinillas o chicles en la esquina, pero ese es un empleo. Entonces, la problemática del país es que un porcentaje muy pequeñito, demasiado pequeño de los que ingresan a la fuerza laboral consiguen buenos empleos formales o adecuados. Y cuando uno ve las estadísticas en el largo plazo, lo que uno ve es que más bien en los últimos 10 años hemos destruido los empleos formales y empleos adecuados. El número de empleos en ese sector más bien se ha contraído, lo cual quiere decir que el empleo que ha crecido es el empleo informal, el subempleo, el empleo inadecuado. Entonces sí, se han creado empleos, no hay duda, pero son empleos de muy baja calidad. Entonces, no, es correcto decir que se han creado empleos, pero es incorrecto decir que son buenos empleos. Son empleos muy poco deseables. El problema del Ecuador es que tiene la economía ecuatoriana es incapaz de generar empleo formal, empleo adecuado, al ritmo del crecimiento de la fuerza laboral. Nosotros generamos cada año unos 40, 50,000 empleos formales, y necesitamos 110,000 si queremos absorber a la nueva fuerza laboral que va creciendo en ese monto cada año. Entonces tenemos una situación patética en el mercado laboral. Tenemos unas reglas de contratación laboral que son muy anticuadas, que no van de acuerdo con las realidades actuales, no las hemos reformado. Entonces tenemos, en el lado laboral tenemos problemas en los 3 ámbitos. La oferta, que son los que se gradúan de la escuela, los que se gradúan de la universidad, que no tienen las destrezas que requiere la economía moderna, pero entran a la fuerza laboral y buscan trabajo. Muchos estudiantes que se gradúan de la universidad y no encuentran trabajo. Pero la oferta no es un problema tan grande, pero hay problemas en la educación y en la formación de destrezas. La demanda es el mayor problema. Las empresas, la industria, la manufactura, la agricultura ecuatoriana no generan suficientes empleos formales para esta oferta que va creciendo y que va creciendo más o menos 100,000 cada año. Y en la mitad está el mercado laboral, que son las reglas de contratación. Y esas reglas de contratación son muy poco conducentes a generar empleo formal, porque tenemos altísimos costos de despido, no podemos escribir contratos laborales más flexibles, por ejemplo, no podemos escribir contratos laborales por hora o a tiempo parcial, que son muy necesarios para una industria que está en constante cambio. Y creo yo que tenemos un sistema, cuando uno compara con otros países de la región y del mundo, en el cual los costos de despido son tan altos que la gente prefiere no contratar por miedo al costo de tener que despedir. Bien. El tiempo se nos da, este economista de la Torre. Quisiera dejarle con una última pregunta. Le agradecería una respuesta breve en un tema muy complejo, el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted fue miembro de esa comisión interdisciplinaria que elaboró un proyecto para el gobierno de Lasso. Mientras tanto, se ha estado trabajando ya una nueva ley del IES que se encuentra en sus últimas instancias. La Corte Constitucional envió ya en esa hoja de ruta nuevamente a la Asamblea con un importante cambio, quizá lo más relevante, de que quedará con 5 miembros del Consejo Directivo del IES. Mientras tanto, entre enero y abril, el IES ha acumulado obligaciones impagas de $600 millones. ¿Cómo ve el futuro del IES y la situación actual? Bueno, esta reforma a la que usted se refiere no hace ningún cambio sustancial positivo a esta situación y puede ser que la empeore por la dificultad de armar este nuevo directorio que tiene un problema muy grande en las manos. Esta es mi opinión. Si no logramos organizarle a la sociedad para tener lista una reforma integral, estructural a la seguridad social a comienzos del año 25, me temo que el sistema va a entrar en un colapso muy grande hacia fines del año 25 o en el año 26. Entonces, si no se hace reforma, todos pagan. Los jubilados no recibirán su pensión,
los que están trabajando ahora no tendrán esperanzas de recibir una pensión en el futuro. Si se hace una reforma, también hay que pagar por la reforma, pero al menos podremos mantener el sistema encaminado en una ruta que no sea destructiva. Me parece que tenemos un año, cuando más, para hacer una reforma profunda e integral. Ojalá el país encuentre el camino para conversar sobre esta y armar una reforma. Y espero yo, con la mejor buena voluntad, que el trabajo que hizo la comisión sea un insumo importante, que la gente lo tome en serio al momento de presentar una reestructuración a fondo de nuestro sistema de seguridad social, tanto en el ámbito de pensiones como en el ámbito de salud. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, un experto en la economía ecuatoriana, profesor de la Universidad de las Américas y la Universidad de Columbia. Son las 8:22.